Ahí va. Esto que grabe. Ya está grabando. Ahora sí, niños. Ok. Como les había comentado, muchachos, ya tengo fechas de examen. En su caso, muchachos, el examen sería nos vamos de vacaciones del 11 al 16 de abril. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, 2 semanas más. Y tendríamos su examen regresando exactamente de vacaciones de Semana Santa. Es decir, el miércoles 20 de abril. Muchachos, una pregunta. El martes, ¿a qué hora tienen clase ustedes? El día martes yo tengo de 8 a 10, igual que este horario. Igual de este horario. Ok, muchachos, ¿qué probabilidad hay, muchachos? Disculpen, me está molestando este niño. ¿Qué probabilidad hay, muchachos, de que me regalaran unos minutos para darles su entrega de calificaciones? Ya sea de 4 a 6 o de 8 a 10. Ustedes díganme en qué horario sería. Nada más sería que se conectaran unos minutos. ¿Sería el 26? ¿Qué día, Miss? ¿Sería el 26? Martes 26. El martes 26. Solamente que me regalaran unos minutos de conexión, muchachos, para darles su calificación final. Yo sin problema, maestra. Sí, Miss. ¿Sí? ¿Sí podrían regalarme unos minutos el martes 26 de 4 a 6? Sí. ¿Sí? La ventaja de esta materia, muchachos, es que ustedes saben que el examen es completamente de opción múltiple, como lo fue en el parcial. Aproximadamente son 16, 12, creo que son... Lo proyecté a 40 reactivos, muchachos, pero como el parcial pasado, más o menos. Entre 20 y 40 reactivos. ¿Para qué les digo mentiras? Ahorita no lo recuerdo. Pero esa sería la extensión de su examen. En este caso, sí, muchachos, empezarían a las 8 en punto y terminarían a las 10 en punto porque no me dejan quedarme más tiempo en la universidad. Entonces, es de 8 a 10 en punto y se cierra su examen. Yo igual les pediría que se conectara a Teams, yo me voy a conectar a Teams para estarlos apoyando en cualquier situación, que se les fue el internet o cosas así, pues yo estaré al pendiente de ustedes, como en el parcial que no hubo ningún problema, pero pues vamos a evitarlos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Y eso sería todo. Ya ven que se revisa y bueno, en este caso como son puras opciones múltiples o bueno, de reactivos que se contestan rápido, les aparece su puntuación. Yo ya sacaría promedios y el martes, les digo, el martes 26 de 4 a 6, de todas maneras yo les recuerdo fechas, estaríamos cerrando. ¿Les parece bien? Maestra, una duda. ¿Clase de repaso va a haber antes de vacaciones o no? No, claro que no, los voy a reprobar como ejotes. Okay. No es cierto. Ahora sí, vamos a esa parte importante. Si ustedes acceden a Blackboard, muchachos, ya se les debe haber activado un problemario. Pueden revisar si ya se activó para así no hacer las correcciones necesarias. A ver, déjenme ver que uno de sus compañeros está escribiendo por chat. Sí, maestra, dice problemario final. Ajá, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como le hicimos... Ajá, espérame, déjeme contestarle a su compañero y ya. Ya, ahora sí. Como le hicimos para el parcial, muchachos, ven que les dejé su problemario, ustedes lo contestaron y la clase que siguió lo revisamos, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Hoy terminamos de ver los temas referentes al examen, ustedes ya tienen su problemario, la clase que viene me lo entregarían. ¿Alguien podría checar la fecha final de entrega, hija? Creo que es el día del examen, o un día después, no sé. El 20 de abril. ¿Hasta cuándo? 20 de abril. 20 de abril. Entonces, muchachos, por favor, sí necesito que me lo suban antes para yo ponerme
Ahora sí que no es de que no les quiera dar tiempo, muchachos, pero ya estamos cerrando, ya si ven estoy calificando más o menos a la par para ya terminar todo y que ustedes tengan las proyecciones de sus calificaciones. ¿Estamos de acuerdo? No sé si alguien tenga una duda más respecto a esto, preguntas, quejas, sugerencias, reclamaciones. Todos No, maestra, conformes todo y bien, gracias. conformes. Antes de que sea el examen, muchachos, yo siempre les pregunto si les gustó la clase o los maté del aburrimiento. Yo sé que es una materia pesada porque es muy teórica. Entonces, les pregunto eso por si los maté del aburrimiento, ustedes me digan, ah, Miss, tiene que cambiar esto y esto y esto y esto. ¿No? ¿Seguros, muy seguros que no? Conste, De mi parte, todo bien, maestra. conste, ¿eh? Igual, Si no, maestra. les voy a pegar porque no me reclaman nada y eso no se vale. Pero bueno, Entonces ya vamos nomás, a... ay, perdón, Dígame, profesor. hijo. No, Entonces dígame, hijo. el problemario final sería hasta el 20, ¿verdad? Ajá, Y ya sí, el entregable final 2, eso tenemos hasta el día viernes, ¿no? ajá. Sí les puse hasta el día viernes, es lo que no recuerdo, hijo. Como me falla muchísimo la conexión aquí, ni me gusta moverle tanto. ¿Alguien podría checar hasta cuándo tienen para entregar su entregable 2, valga la redundancia? Sí, maestra, para el viernes 1 de abril. Ah, hasta este viernes, hijo. Gracias, David. Ajá, entonces tiene hasta este viernes para enviarme su entregable final 2. ¿Sale, hijo? Hasta el 20 de su problemario. Ok, ¿Sí? profesor. Sí, gracias. Para que hagan, ahora sí que, bueno, quienes ya no hicieron sus actividades para el parcial, bueno, pues esas ya fueron, pero para que este parcial, muchachos, no se me vayan a atrasar, no vaya a haber problemas. De todas maneras, ya saben que si hay algún problema con la carga de sus trabajos, saben que yo les aviso, oye, hijo, por favor, ahorita que estás aquí, te borro el intento, lo puedes volver a subir, fulanitos, ya saben, ¿no? Para que no tengan ese problema. Ok, muchachos, entonces vamos a apurarnos para terminar de ver. Maestra, Mande, hija, dígame. ay, perdón, Neuda, es que ya no puede subir o sea, bueno, ya con usted no hay posibilidad de subirlo extemporáneamente, aunque valga menos. No, chaparrita, eso sí ya no lo puedo hacer. Como se le comentaba a algunos de sus compañeros, el darle oportunidad a ustedes, darle oportunidad a todos. Y si lo hago con un grupo, lo hago con todos mis grupos. Esa siempre ha sido mi forma de trabajar. Entonces, sí, no, yo no doy posibilidades de subir trabajos a destiempo. Salvo que usted me entregara una constancia médica, es más así de, mire, Miss, es que mi coordinador me autorizó faltar ese día, pero fue por una situación médica. Solamente esas son las situaciones en las que les permito entregas a destiempo, hija. Ok, Profesora, muchas gracias. No de qué, hija. Dígame, hijo. yo también tengo exactamente esa duda. Yo no entregué el entregable final uno, Ujú. pero bueno, tengo mi receta médica, pero no he ido a sacar el justificante. ¿Podría ser que lo pudiera entregar igual con menos calificaciones en caso de que consiga el justificante? Sí, es que ya cuántas horas pasaron de su justificación. ¿Cuándo fue su falta? Eh, bueno, más bien cuando se entregaba creo que era el sábado, ¿no? Cuando el No, último día, el viernes, algo así. fue viernes. Ajá, bueno, y a la escuela falté jueves y viernes. Es que, hijos, al ser trabajos en línea, solamente que usted haya estado hospitalizado. En materias en líneas, esa es la razón por las cuales se les justifican, porque se supone que están en línea y tienen una ventaja con respecto a sus compañeros que están en presenciales. Ah, Entonces, bueno, no, no estoy sí, hospitalizado. no, ahora sí que ni COVID, fue COVID. No, mis. Entonces sí no se puede, chaparrito. Para sus Bueno, faltas no sí, importa. pero Ya. para la entrega de trabajos no. Profesora, Mande, hijo. por ejemplo, yo en el entregable final uno no tengo
calificación. Me parece un signo ¿Azulito o de admiración? de admiración. Ah, entonces todavía no está calificado, no se preocupe. Ok, profesora. ¿Sí? Ajá. Si todavía les aparece así, es que todavía no están calificados, así que tranquilo. ¿Sale, muchachos? ¿Alguien más tiene alguna duda, muchachos? ¿Todo bien o todo mal? Dicen, pues ya no, ya. Profesora, Todo Todo bien, bien. maestra. Bien. Dígame, hija. buenas noches, soy Gutiérrez, Anaí. Ajá. Lo Ajá. que pasa es que no tengo luz en mi casa y la batería de mi celular ya está por acabarse. ¿Cree que tenga problemas con que no entre a su clase? No te voy a reprobar. Yo no Ay, sé. no, por favor. No es cierto, hija. ¿Cómo crees que te voy a reprobar si yo estuve sufriendo la hace unas semanas por la falta de luz? Y sí la entiendo, la comprendo perfectamente. A ver, ¿tu nombre completo, chaparrita? Anaí Daniela Gutiérrez Martínez. Anaí. Daniela. Ajá. Gutiérrez Martínez. Sí, lo que pasa es que desde la tarde, bueno, desde mediodía no tengo luz y pues como he tenido clases, ya se le acabó la batería a mi celular. Ya el paso que vamos no creo que llegue, ¿verdad? Sí, yo creo que hasta mañana. Eso Sí, bien. espero. Sí, bien le va. Sí, Ani- profesora. Ok, no te preocupes, chaparrita. Si ya necesitas desconectarte o si ya se muere la batería, no te preocupes, yo ya lo tengo en cuenta. Sí, gracias, profesora. No de qué, hija. Ok, muchachos, vamos a empezar. ¿Qué veíamos la clase pasada? Recuerden que la clase pasada, muchachos, vimos lo que era el presupuesto público, vimos ahora sí que su definición, cuándo se tenía que entregar, dependiendo de la Cámara, si era Cámara de Diputados, si era de Cámara de Senadores, qué pasaba con el presupuesto de egresos. Veíamos, muchachos, para qué se utiliza el presupuesto. ¿Están de acuerdo? Veíamos que el presupuesto se destinaba a salud, educación, investigación, ciencia, tecnología, bla, 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 bla. Ajá. Hasta aquí nos quedamos. Estábamos viendo que para qué utilizaba el Estado, el gobierno, los recursos, muchachos. Esto es muy importante porque ahorita vamos a ver, uno, cuáles son los principios básicos que debe cumplir el presupuesto, muchachos, y otra cosa muy importante, vamos a ver los diferentes presupuestos que existen. Ojo, no es que existan múltiples presupuestos, sino se llaman técnicas de presupuestación. Y estas técnicas de presupuestación, muchachos, nos ayudan a entender un poquito de cómo se asignan los ingresos a cada uno de estos rubros. Lo que sí les voy a comentar, muchachos, es que a nivel internacional, lo que son estos tres rubros, si se dan cuenta, los puse primero: salud, educación, investigación, ciencia y tecnología. Se los voy a poner así, de acuerdo a la ONU y de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, un país, no importa quién, muchachos, un país que quiera alcanzar tasas de crecimiento y que a largo plazo se den las condiciones idóneas para el desarrollo económico, es un país que invierte en salud, es un país que invierte en educación, es un país que invierte en investigación, ciencia y tecnología. Se escucha de la forma más patética que se los voy a decir, muchachos, pero en México, no importa que sea el gobierno del PG, no importa que sea el gobierno de Peña, de Calderón, Fox, Salinas, Cedillo y etc. En México, muchachos, parece manda o mantra que cuando México entra en algún tipo de recesión económica o problemas económicos, ¿a qué sectores creen que le recorta primero el Estado? Adivinen. A infraestructura. Ajá. No. ¿Cuál ¿A fue su educación? pregunta, profesora? A ver, ¿a qué sectores creen que le recorte primerito el Estado, muchachos, cuando andan mal las finanzas públicas y se está quedando sin dinero? Educación. Exacto. ¿A qué otra cosa creen que le recorte? Investigación y ciencia. Ajá. ¿Y a qué otra cosa creen que le recorte? ¿A La salud? salud. Exacto. A lo primerito que te dicen, no toques e invierte, no.
ahí va la burra al trigo y es a lo primerito que le recorta y le mete mano. Así de mal hacemos el presupuesto en nuestro país, muchachos. Eso es muy importante porque cuando se analizan a nivel internacional o cuando se estudia el por qué ciertos países seguimos en las mismas condiciones, muchachos, dicen, bueno, es que vea México, ¿no? ¿Por qué hablamos de México? Porque es nuestro país, ¿no? Cada vez que hace su presupuesto le recorta a todos y a los 3 sectores que les decimos, no les recortes, es a los primeros que les recorta, pues por obvias razones va a seguir en las mismas condiciones. ¿Qué pasa aquí, muchachos? Ahorita que veamos las técnicas de presupuestación, vamos a ver que en teoría, muchachos, esas técnicas nos deberían o le deberían de ayudar al Ejecutivo a determinar cuáles son las obras más importantes para nuestro país y que generarían una derrama económica. Aquí, muchachos, y es parejo, no importa, igual vuelvo a hacer hincapié, no importa el partido que esté en el poder. Todos los partidos, muchachos, todos los presidentes ven por sus intereses y jamás ven por los intereses del país. Aquí en México, muchachos, y se los voy a poner así. Yo no sé si funciona, no sé si se estaba inundando, pero vamos a ponerlo en términos prácticos. ¿Cuánta movilidad ha experimentado el aeropuerto actualmente? El nuevo aeropuerto. Hasta se burlan en las noticias. ¿Cuántos vuelos han salido? ¿Se ocupa? La verdad no sé, profesora, pero supongo que muy pocos, ¿no? Supongo que muy pocos. Y es correcto, hijo. ¿Qué está pasando con esto? Ante esa poca movilidad de ese sector, hijo, lo que está generando es que se gastó mucho y no se está utilizando. Y así de, ¿cómo? Y eso tiene problemas para la economía, muchachos. Recuerden que todavía no están autorizadas nuevas líneas aéreas. Es decir, que salgan vuelos de Santa Lucía hacia Estados Unidos, porque nos bajaron la calificación, entre muchos otros factores. Entonces, todo eso se tiene que analizar para ver si realmente la obra va a tener el beneficio esperado o acaba siendo un gasto innecesario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí, vámonos con nuestra clase. Nada más esto era para recordar lo que veíamos la clase pasada. Ay, chicos, botón equivocado, perdón. Entonces, ahora sí, clase 11 de finanzas públicas. Antes de seguir, déjenme, les pongo fechas porque si no, las pongo la clase que viene. De todas maneras, tenemos una clase más. Ahora, con base, déjenme, les cambio el color de la letra. Con base en lo visto la clase anterior respecto a qué se destina el presupuesto, coma, debe cumplir con principios básicos, que son los puntos. Estos principios básicos, muchachos, ¿qué parte o por qué son propuestos? Estos principios básicos, muchachos, hablan de las características que debe de cumplir el presupuesto y cómo debe de funcionar este presupuesto para que sea operacional y que genere el mayor beneficio. Mis niños de economía, muchachos, a nosotros siempre que estamos peleando, ¿debemos gastar el dinero a lo tonto o debemos de hacer más con menos? ¿Qué nos enseñan a nosotros en economía? Siempre. A hacer más con menos. Hacer más con menos. A ver cómo le hacemos, pero hay que maximizar. Pues lo mismo estamos buscando aquí. Generalmente lo vemos a nivel empresa, pero también pasa a nivel país. Entonces, ¿qué vamos a tener con estos principios básicos? 1. El presupuesto debe de estar en equilibrio. ¿A qué se refiere, muchachos? Igualdad entre ingresos estimados
Ujú. Y gastos previstos. Generalmente, muchachos, y esto les voy a ser muy sincera, generalmente acabamos gastando más de lo que estamos estimando que vamos a ingresar en nuestro país. Pocas veces, muchachos, es cuando tenemos más ingresos que gastos. ¿Por qué se da esto? No es porque el presupuesto esté mal elaborado, no es porque los senadores y los diputados y el gobierno federal se quieran endeudar. Simplemente, muchachos, que recuerden que no tenemos una bola de cristal, no vamos tan lejos. A inicios es más, vámonos. Hace 2 años, muchachos, cuando iban a hacer vacaciones, cuando fue el puente, precisamente el puente de natalicio de Benito Juárez, hace 2 años, ¿pensaron que no iban a regresar a clases presenciales? Hasta lo sacaron en meme. ¿Ustedes pensaron hace 2 años, hace casi 2 años y medio, que no iban a regresar a clases presenciales después de ese puente largo? No, pensamos que íbamos a regresar luego. Es más, la mayoría de nosotros dijo, ok, yo fui una de ellas, muchachos, todos pensamos, bueno, nos van a dar el puente y creo que casi luego, ya ven que las vacaciones de Semana Santa cambian de fecha, creo que en ese entonces estaban más cercas hacia marzo y todos, ah, yo creo que es el puente y las vacaciones de Semana Santa y ya regresamos a presenciales. ¿Cuántos años llevamos en línea, muchachos? 2 años, ¿no? 2 años. Entonces, eso estaba proyectado, no, eso generó cambios en los ingresos. Entonces, muchachos, hay situaciones atípicas que generan que precisamente nuestros ingresos y nuestros egresos pues no cuadren. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser hasta condiciones climatológicas, muchachos, o sea, son cosas que siempre van a estar sobre este rubro. 2, periodicidad, esto es súper importante. Periodicidad. Aquí es estipular el tiempo determinado y mantener un control adecuado. Muchachos, ¿el presupuesto es para 2, 3 años, 5, para todo el sexenio o es por cada año? Por ¿Puede año, repetir ¿no, maestra? esto? La pregunta era, hija, de que si el presupuesto cuando se elabora es para 5, 10 años para el sexenio o solamente es para un año. Cada año, ¿no? Cada año. Precisamente, muchachos, para mantener un control adecuado. Ajá. Entre más largo sea el tiempo que yo le dé a ese presupuesto, muchachos, obvio tengo mayor riesgo a que no se cumplan los objetivos, a que haya desviación de recursos, etc, etc, etc. Entonces, para tener un mayor control, este debe realizarse cada año. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué se refiere con unicidad? Así tal cual, muchachos, esto se refiere a que existe un solo fondo para los ingresos, un solo fondo para los ingresos y los gastos. ¿Estamos de acuerdo? 4. Ajá. Universalidad. El presupuesto debe abarcar toda la actividad financiera del gobierno, muchachos. Nada de que, estas actividades sí y estas actividades no. O sea, es toda la actividad financiera del gobierno. 5. Especificación. Aquí tal cual, muchachos. Aquí se me fue una X, perdón. Aquí, muchachos, es detallar
los conceptos de ingresos y gastos, coma, reflejando los programas, importancia, costos y fuentes de financiamiento. ¿Por qué me conviene, muchachos, hacer el aeropuerto? Esto es un programa. ¿Por qué? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué espero lograr de esa obra? Yo espero lograr con esa obra atraer más inversión, ¿no? Porque considero que la posición geográfica del aeropuerto va a traer mayor inversión extranjera en materia de turismo. Considero que el aeropuerto va a permitir desahogar la saturación del aeropuerto de Santa Luz, del Benito Juárez. ¿Qué otra cosa? No sé, va a ampliar nuestras rutas de transporte, o sea, todos los pros que yo le estoy viendo a esa obra. ¿Cuánto me va a costar y quién lo va a financiar? Recuerden, muchachos, qué fuentes de financiamiento van a ser, cuánto va a ser capital del Estado, cuánto va a venir de la iniciativa privada y, es más, cuánto planeo que se convierte en deuda. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? A eso se refiere el nivel de especificación. ¿Sale? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Vamos bien? 6. Claridad, ahora sí que aquí no hay mucho que explicar, claridad y uniformidad. 7. Exclusividad. ¿A qué se refiere esto de exclusividad o no afectación de recursos? Aquí, muchachos, el presupuesto, tal cual, el presupuesto solo debe relacionarse con materias y programáticas. ¿A qué se refiere a esto? A que no debe de hacerse con cohesiones, no debe de influir la preferencia política, sino que debe de relacionarse con los objetivos a realizar de nuestro país. ¿Estamos de acuerdo? Ese es uno de los criterios más difíciles de cumplir. Acuciosidad, muchachos. ¿Qué es que sea acucioso? ¿O qué significa esta palabra? Aquí, muchachos, tal cual, y esto es lo que siempre se ha cuestionado del presupuesto de nuestro país, muchachos. La definición de esto es que el presupuesto debe ajustarse a las necesidades reales y primordiales de la población. Muchachos, pregunta. ¿El aeropuerto se ajusta a una necesidad real y primordial del grueso de la población? No, sí. Ustedes solitos están contestando. No. El Tren Maya, muchachos, yo sé que está beneficiando en ciertas zonas a las regiones más pobres del país y en algún momento, muchachos, su maestro tiene un alma un poco roja y cuando estaba en su apogeo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y querían crear muchas obras instalar muchas empresas en el sureste de nuestro país enfocadas a la explotación de ciertos recursos naturales. Y cuando se dio este levantamiento armado, decían los indígenas de esa región, decían, ok, tú me dices que me vas a traer fuentes de modernidad. ¿Estás consciente que apenas nos has brindado las herramientas necesarias para tener acceso a la educación? Las empresas que tú planeas traer y que van a generar fuentes de trabajo para todos los de esta región, ¿tú crees que me van a contratar a mí?
Así lo ponían en aquel entonces y decían, soy un indígena que a duras penas aprendió a leer y escribir porque tengo un difícil acceso a la educación. Una empresa que se dedica a la metalurgia, ¿qué trabajo puede ofrecer a esta persona, hijos? Esa es la pregunta. ¿Qué clase de trabajo le puede ofrecer una empresa así de grande a una persona que apenas sabe leer y escribir? ¿Qué clase de trabajo creen que le ofrezca, muchachos? Cualquier empresa. Básicamente le voy a ofrecer estar en limpieza o Algo de manufactura, ¿no? Algo de imprentas o... Entonces, no es ningún trabajo denigrante, muchachos, ningún trabajo denigra. Pero ¿cómo son los sueldos de ese tipo de trabajos, muchachos? Podría trabajar en una maquilaria, ¿no? Y en una maquilaria, pues, el salario es bajo, ¿no? Y si los salarios son bajos, mi condición de vida va a mejorar. No, o una La de otros calidad de... estándar o baja, ¿no? Entonces, muchachos, la pregunta es, dicen, es que el Tren Maya va a generar nuevas fuentes de trabajo. ¿Estás considerando las condiciones de la población a la que supuestamente vas a ayudar? ¿Qué trabajos le vas a ofrecer? ¿Sí me explico? Entonces, muchachos, la pregunto otra vez. El tren está cubriendo una necesidad real y primordial de la población. no como se planea. No como se planeó. ¿Sale? Pues puede Es ser un, un medio de transporte, ¿no, maestra? También lo es un planteaba, ¿no? medio, Como un transporte público eficiente o algo así. es más para objetivo turístico. ¿Quién se va a Ya. mover? Sí me explico, muchachos. Eso es cuando, por eso les digo, cuando se diseña un presupuesto, yo en algún momento llegué a trabajar un poco en administración pública y yo le decía a mi jefe, es que usted dígame qué, y entonces le empezamos a buscar todos los peros habidos y por haber. Y entonces nuestro trabajo es darles respuesta a todos esos peros. Hay que preguntarnos todos esos peros y saber responder de manera coherente. Resultado, muchachos, yo dejé de trabajar para el peje. Eso nunca se lo digan a nadie. Su profesora trabajaba para ese señor. ¿Cuánto tiempo trabajó con el profe? 1 año y huí. ¿Directamente con él? Con Mario Di Constancio y con Luis Linares. Era recién egresada y tenía hambre. Ya ven, eso es lo que pasa cuando uno sale de la universidad y no encuentra trabajo. Hace uno tonterías. Así como el meme de, ¿qué haces? Es que tengo hambre, algo así. Ok, muchachos, ¿qué pasa con el que sigue? La publicación. Ojo, el presupuesto debe difundirse. Muchachos, ¿ustedes han escuchado cuáles son antes de que yo les pasara las presentaciones que les pedí que revisaran a grosso modo? Antes de eso, ¿ustedes habían escuchado del presupuesto, de su difusión, de cuándo se estaba publicando y todo eso, o nunca habían escuchado de él? La verdad. Lo había escuchado antes, pero muy, o sea, muy por sobre el agua, o sea, muy poco, la verdad. Muy poco. Entonces, eso no debería ser. Es más, ok, dicen, ustedes son economistas, ustedes son financieros, dicen, bueno, tarde o temprano íbamos a conocer de este tema.
Pero la gente que no está en nuestro ámbito, muchachos, ¿qué pasa con ellos? Ellos, les apuesto que han de decir, pues sí, el dinero se lo gastan, se acabó. Deben saber que hay un presupuesto, que hay una planeación y por qué existe esa planeación. Y es más, muchachos, el presupuesto debe de publicarse en un lenguaje en el que todos los ciudadanos, toda la población, lo pueda leer y lo pueda comprender para saber en qué se está gastando el dinero, porque ¿qué creen? Ese dinero no es del gobierno, ese dinero es de toda la gente que trabaja. Entonces, aquí qué vamos a tener, muchachos, el presupuesto debe difundirse, cumpliendo el qué hace. Ahora sí que tiene que responder las preguntas el qué hace y por qué lo hace. Ahora que ustedes estuvieron revisando, no sé si ya hicieron su tarea o no, pero los que ya hayan revisado un poquito, muchachos, ¿el presupuesto está cumpliendo con todos estos puntos así, al pie de la letra? ¿Alguien ya hizo su tarea? ¿O ha comenzado a revisar las diapositivas de lo del presupuesto, muchachos? Yo todavía no, maestra. No, todavía no. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿La verdad? Nadie. Okay. Qué feos son, ¿eh? Los voy a reprobar. ¿Los repruebo? No, No, Miss, no nos repruebe. Ah, ya ven. Teníamos el cuadro, maestra, y se me olvidó. ¿Ya ven? Les digo, les tengo que estar diciendo, los voy a reprobar para que me contesten. Ok, ¿por qué les decía esto, muchachos? Para que vayan leyendo y no les agarren las prisas. Ya ven, ya tienen 8 días con la tarea. ¿Y si hubiera sido para hoy, chamacos? Hoy mismo lo hubiera hecho, maestra. A En las sus 12 de clases. la noche. Ahí hubiera estado a las 12 de la noche tecleando. ¿Por qué les gusta dejarles? Los voy a regañar como a mi hijo. ¿Por qué dejas todo al final? Van a ver. Ok, muchachos. ¿Qué pasa con este escenario? Lo que les pasaba era precisamente para que ustedes comenzaran a leer y entender qué pasa con el presupuesto, cómo se planea, hacia qué obras se destinan y cuáles son los objetivos. Las obras principales de este sexenio, muchachos, obvio, la mayor parte del presupuesto se van a las 3 obras de Tren Maya, el aeropuerto que ya se terminó en teoría, y lo de la refinería, porque el gobierno considera que estas 3 obras, muchachos, son obras que van a generar una derrama económica importante y que van a generar un beneficio mayor para la sociedad. Ese es el planteamiento que se tiene en el presupuesto. ¿Estamos de acuerdo? Y esos son los puntos que deben de tener. ¿Sale? ¿Puedo quitar el pizarrón o me espero tantito? ¿Puede esperarse un momento, por favor, maestra? Claro que sí. Listo, maestra, muchas gracias. Ok. No, ¿de qué, chaparita? Vamos a tener, perdón, de esto, aparte de estos principios, muchachos, lo que les decía hace unos momentos, existen 3 formas de realizar nuestro presupuesto con base en ciertas técnicas. ¿Cuáles van a ser esos presupuestos, muchachos? Vamos a tener
el presupuesto tradicional. ¿Qué es el presupuesto tradicional, muchachos? No es que existan varios presupuestos, sino que se organiza, el mismo presupuesto se presenta con diferentes características. El presupuesto tradicional, así tal cual, lo que va a hacer, muchachos, ¿ustedes se acuerdan en los primeros cuatrimestres que les enseñaban a llevar, que les enseñaron conta? Creo que llevan conta de costos, algo así se llama la materia, si no mal recuerdo. Sí, yo en primer cuatrimestre llevé contabilidad. Llevaban conta. Yo Ok, también. muchachos, en esas primeras materias de conta, ¿los enseñaban a ser expertos en conta o solamente a tener una idea general de cómo se lleva un estado contable? Solo la idea general. Solamente la idea general. Y si llegan a ver un poquito de presupuestos, ¿nos dan un informe detallado de cómo llevar los presupuestos o igual es una idea general? Tiene que ser una idea general, un resumen, ¿no? Un resumen. Bueno, ¿por qué les estoy preguntando de lo que veían en sus primeros cuatris? Porque lo mismo pasa con este presupuesto tradicional. Este presupuesto tradicional, muchachos, lo que hace así tal cual es sacar una lista gigante, si lo quieren ver así, es una lista gigante donde de un lado les van a poner todos los ingresos y del otro lado todos los egresos. Párenle de contar, se acabó, es un listado. El gobierno gastó, vamos a poner un ejemplo. Mira, el presupuesto dice que iba a cobrar 100 pesos de impuestos, 20 pesos de Pemex, todo lo que, la clasificación que vimos de los ingresos, tanto de aprovechamientos, tanto de multas, tanto de venta de servicios. Ya está todo lo que me gané, ¿no? ¿En qué me lo voy a gastar? Mira, voy a gastar en poner mi aeropuerto. ¿Cuánto me voy a gastar? ¿Cuánto me voy a gastar en el Tren Maya? Ahí está. ¿Cuánto me voy a gastar en escuelas? ¿Cuánto me voy a gastar en los sueldos? Acuérdense que es un gasto. ¿Cuánto voy a gastar en los sueldos, en la defensa nacional, en salud? Y nada más estoy listando, muchachos. Este presupuesto tradicional no me dice qué objetivos estoy persiguiendo, no me permite, no, tampoco detalla, muchachos, qué pretendo lograr con ese, a qué estoy dedicando el gasto. ¿Sí me explico? Solamente es un listado. ¿Sí va quedando claro, muchachos? Entonces, en este presupuesto tradicional se define como es un documento contable que permite registrar aquello en lo cual el gobierno puede gastar. Así tal cual. ¿En qué nos vamos a gastar el dinero? Por lo tanto, carece de una evaluación adecuada. Coma, y no enfatiza lo que el gobierno realiza. ¿Sale, chicos? ¿Vamos bien? Sí, maestra, todo bien. Ajá. Déjenme cambiar el otro presupuesto. Voy a ponerlo de otro color. ¿Qué vamos a tener con el presupuesto base cero? Aquí, muchachos, el presupuesto base cero es más utilizado y el presupuesto base cero lo que va a permitir es analizar si las acciones que ya se emprendieron sirven o no sirven. Vamos a suponer, no vamos tan lejos. Otra vez con el caso del aeropuerto, casos prácticos. Vamos a poner el caso del aeropuerto de Texcoco con el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Por qué se dejó de construir el aeropuerto de Texcoco? Olvidémonos de todos nuestros peros políticos. ¿Cuál era el argumento para que se dejara de construir el aeropuerto de Texcoco, muchachos? Por la destrucción. Por la destrucción, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, porque alegaban que era un ataque al ambiente.
Que un ataque al ambiente, ¿qué más? El mantenimiento era muy caro. El mantenimiento era muy caro, ¿qué más? Si van bien, chicos, ¿qué otra cosa? O sea, quiero argumentos. Ustedes me van a decir por qué no debíamos construir el el aeropuerto de Texcoco. Ya me argumentaron un daño ecológico, ya me argumentaron que era muy caro el mantenimiento. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué no me convenía construir el aeropuerto en Texcoco? De lo que se acuerden, chicos. Pues porque iba a estar Porque era muy muy caro elevado, de ¿no? El hacer. precio. Porque iba a estar muy elevado el precio y por ahí salió que estaba plagado de pura corrupción y entonces que habían elevado los costos al 1000, ¿no? Sí, por las licitaciones, ¿no? Y todo. Sí, así como las licitaciones de forma directa. ¿Quién sabe cómo está esto? Pero bueno, ¿por qué les pongo este escenario, muchachos? Entonces lo que hace el presupuesto base cero es eso, analizar esta obra, por todos los elementos que acabamos de mencionar a grosso modo nosotros, muchachos, esta obra no me sirve, esta obra no va a funcionar y en lugar de generar una derrama económica, lo único que me va a generar ya sea en el corto o en el largo plazo, son pérdidas. Es algo no factible, no es eficiente, no es eficaz. Acuérdense que nosotros como economistas siempre estamos peleando con eso. Que sea eficiente y que sea eficaz. No, esto no sirve, cancélalo, quítale recursos, échate para atrás. Lo que decíamos hace un momento, ¿por qué sí se construye en Santa Lucía? Mira, porque es más eficiente, va a ser más barato, sí va a cubrir las necesidades. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener con el presupuesto base cero? Lo que se va a hacer tal cual es analizar en qué se está gastando y si ese gasto me está sirviendo de algo o estoy gastando a lo tonto. Y es pertinente, muchachos, así como dicen, y es pertinente y es de sabios cambiar de opinión. Entonces, pretende determinar si las acciones administrativas son eficaces y eficientes. Perdón. Eficaces y eficientes. Coma. Si se deben suprimir o reducir para impulsar el desarrollo de otras acciones más importantes. De manera que este presupuesto informa detalladamente sobre los mecanismos para el logro de los resultados deseados. Y el dinero que se necesita. ¿Estamos de acuerdo, niños? Ese es el presupuesto base cero. En el primero nada más te estoy listado cuánto tengo y en qué me lo voy a gastar. En este ya te estoy haciendo una evaluación de en qué me lo voy a gastar y es más, estoy analizando si los programas en los que estaba gastando en este momento siguen siendo factibles o de preferencia les empiezo a quitar dinero para echarle dinero a algo que realmente funcione. ¿Sí vamos bien, muchachos? Sí, maestra, todo bien. ¿Puedo bajar el pizarrón o me espero tantito? ¿Puede esperarse tantito, por favor? Claro que sí, chicos.
Perdón, sonó el teléfono. ¿Y ya listos para las vacaciones? Ya, maestra, ya son más que necesarias. Yo también las necesito, ya queremos vacaciones, ya queremos dormir. Bueno, pero también nosotros vamos a estar llenos de estudiar. No, descansen. Yo sé lo que les digo. No es de que se agarren todo, de que se les olvide todo, pero sí procuren descansar. Pero bueno. Ok, muchachos, ¿puedo subir el pizarrón ya? ¿O me espero otro poquito? Por mi parte ya, maestra, gracias. ¿Ya? Ok, vamos a subir pizarrón. Hasta allí. ¿Qué vamos a tener ahora, muchachos? El presupuesto por programas. Y este es el más importante. Yo creo que más importante, muchachos, que el presupuesto base cero. ¿Por qué es más importante el presupuesto por programas? Porque el presupuesto por programas tal cual, muchachos, se centra en los programas de la administración pública, como su nombre lo dice. El presupuesto por programas lo que va a buscar, muchachos, es que a qué cosas el gobierno debe de poner atención, es decir, lo que les decía hace un momento, ¿qué va a proponer el gobierno? ¿Cómo va a lograr ese fin y por qué me conviene hacer esas obras? Por eso les ponía en orden, muchachos, lo de la clase pasada. La ONU recomienda que independientemente de todas las obras que quiera realizar un país, hay 3 rubros en los que siempre debe invertir y debe de poner especial atención. Dice que es la salud, dice que es la educación y dice que es la investigación, la ciencia y la tecnología. ¿Por qué, muchachos? Vamos a empezar con el primerito. Un pueblo enfermo es un pueblo productivo, muchachos, no vamos tan lejos. Ahora que pasó la pandemia, que bueno, que no ha pasado aún, pero estamos un poquito mejor que hace 2 años. Estábamos enfermos, aunque no nos hayamos contagiado, estábamos en nuestras casas encerrados. ¿Éramos productivos en la misma medida que lo éramos cuando estábamos en un ambiente presencial? No, ya no. Ya no lo fuimos. ¿Qué hizo todo el mundo, muchachos? Se quedó así como que, ok, que haya una nuevo bicho, que la gente se muera, o empezaron a invertirle muchísimo dinero al sector salud. Obvio, los países desarrollados, no estoy hablando de nuestro país. ¿Qué hizo el mundo, muchachos? Empezó a invertir en la salud. Empezó a invertir en la salud, ok. ¿Qué dice la ONU? Un pueblo sano, tal cual, muchachos, un pueblo que tiene precisamente garantizada la salud, puede destinar recursos, puede destinar sus ingresos a otro tipo de acciones que le permitan mejorar su vida. Muchachos, ¿qué pasa cuando tienes acceso a la educación? Cuando nosotros tenemos acceso a la educación, ojo, en teoría, nuestra calidad y condiciones de vida siguen siendo las mismas o tienden a mejorar. Tienden a mejorar, ¿no? Tienden a mejorar y no vamos tan lejos. Ojo, el proceso de una inversión en la educación, muchachos, no se da de la noche a la mañana. Sí tarda generaciones en darse los resultados, pero se los voy a poner así. Ejemplo familiar, ¿no? Mis abuelos, ahora sí que mi bisabuela no sabía leer y escribir.
Sus hijos aprendieron a leer y escribir, tuvieron un trabajo mejor. ¿Qué pasó con su calidad de vida? Si no era la máxima, muchachos, pero ya era un poquito mejor a la calidad de vida que mi bisabuela tenía con mi bisabuelo, en donde mi bisabuelo, muchachos, era alfalfero. Mi bisabuelo vendía alfalfa con... ¿Ubican el Town Center El Rosario? Aquí en Azcapotzalco, para los que son de este lado de la ciudad. ¿Sí lo ubican? Mis niños de Cuitláhuac. ¿En dónde dijo, profesora? El Town Center Rosario, en Azcapotzalco. No, no. ¿No? Bueno, eso era una hacienda. Imagínense, aquí les estoy hablando de que mi bisabuelito vendía alfalfa en una hacienda. ¿Sí me explico? Después pasó eso. Mi abuelo ya no siguió siendo alfalfero, cambiaron las condiciones de Azcapotzalco, muchachos, y ya después fue chofer de camión. Pasó el tiempo. Mi abuelo, si bien no pudo que todos mis tíos tuvieran una carrera, les dio carrera técnica y entonces son mecánicos. Mejoró y ahora algunos de mis primos, incluido una servidora, pues mejoró un poquito. Ahora, pues yo ya tuve un título universitario, les presumo, yo fui la primera de mi familia que tuvo un título universitario. Y de ahí para abajo fui la primera porque yo soy de las mayores, ¿no? Entonces, eso, muchachos, es lo que dice la ONU. Inviertes en educación. ¿Ustedes qué creen que ha pasado con la calidad de vida de mi familia, muchachos? ¿Sigue siendo la misma de cuando mi bisabuelito vendía alfalfa o ha ido mejorando nuestra situación económica y nuestra calidad de vida? Ha ido mejorando. Ha ido mejorando. A eso se refiere. Entonces, muchachos, por eso es tan importante este presupuesto por programas. Y bueno, ya ni mencionar la ciencia, la tecnología. Es lo que genera la modernidad, mejora las condiciones, permite hacer un uso más eficiente de los recursos, ¿sale? Entonces vamos a tener que este presupuesto se centra en los programas. Ya me voy a apurar porque si no, no vamos a terminar de ver todos los temas. Actividades de la administración pública. Antes de que se me olvide, muchachos, el examen es global, así que recuerdan que tienen su problemario del primer parcial. Por favor, revísenlo, estúdienlo. Que no se les vaya a olvidar. Sí, maestra, gracias. Entonces vamos a tener que, de acuerdo con la ONU, este presupuesto, esta atención a las cosas que un gobierno propone. Y las cosas que adquiere para ese fin. De manera que es un medio para orientar, controlar el cumplimiento de sus funciones, tales como carreteras, escuelas, hospitales. Sí. ¿Sale, muchachos? Esa es la importancia de ese presupuesto. ¿Sí vamos bien, niños? Sí, maestra, todo bien. ¿Todo bien? Sí, ¿Puedo profesora. cambiar el pizarrón o me espero tantito? Yo ya anoté, maestra, gracias. Ok.
Voy a cambiar el pizarrón. ¿Qué más nos hace falta? Un montón de cosas, ¿no es cierto? Vamos a ver nuestro último tema, muchachos. Ya los voy a dejar salir. Yo pensé que nos íbamos a tardar más. Voy a terminar. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Vamos a tener lo que es el federalismo. ¿A qué vamos con nuestro último tema? ¿Qué pasa con el federalismo, muchachos? ¿Y por qué es tan importante para nuestro presupuesto, tanto de ingresos como de egresos? Y tiene que ver, muchachos, con la forma en que está determinada la forma de organización de gobierno de nuestro país. El federalismo, muchachos, parte de descentralizar, la administración pública. ¿Qué países tienen gobiernos que empiezan a ser descentralizados? México es uno de ellos. Hay una constitución, muchachos, hay un gobierno central, hay un gobierno local y hay un gobierno estatal y hay un gobierno municipal. ¿Cuál es la idea de esta descentralización, muchachos? Que no todas las acciones sean tomadas precisamente por un gobierno central que le permitan dar autonomía a cada una de a los diferentes extractos de gobierno y que se actúe con base a lo que necesita cada una de las regiones. Para empezar, muchachos, es lo mismo el gobierno, sin irnos tan lejos, es lo mismo atender los problemas de la alcaldía Iztapalapa a atender los problemas de la alcaldía Azcapotzalco o atender los problemas de la alcaldía Xochimilco, nada más por ponerlo así. ¿Son los mismos problemas, chicos? No, maestra, pues no son las mismas personas. No son las mismas personas, no son los mismos problemas. Para empezar, ¿es la misma densidad de población en estas delegaciones, muchachos? Sin irnos tan lejos, ¿es la misma densidad de población? Es decir, ¿vive el mismo número de personas en estas delegaciones o hay más o hay menos en cada una de ellas? Todas son diferentes la densidad de población. Son diferentes la densidad de población. Permítanme un segundo, muchachos, me está escribiendo mi directora. Permítanme un momento. Perdón, chicos, me estaban pasando su fecha de examen. Sí, es la misma que les di. Nada más era eso. Perdón. Entonces, les decía, dicen, son completamente distintas. Entonces, ¿por qué les quiero dar los mismos presupuestos? ¿Por qué quiero que se gasten el dinero en lo mismo? El federalismo parte de eso, muchachos, parte de distinguir las diferentes estructuras de gobierno y que cada estructura es diferente y que va a tener objetivos completamente diferentes y alcances completamente diferentes. Eso es de lo que se trata el federalismo. Entonces, perdón, vamos a ver lo siguiente. Federalismo. Sí, nos da tiempo. Sí terminamos. Ahí voy. Son 9:15, la clase acaba más o menos 9:30. Sí, terminamos. Me estreso porque si no, federalismo. Tal cual. El federalismo se define de manera general como la forma de organización del gobierno
las relaciones intergubernamentales. Ajá. De acuerdo, ojo muchachos, este esquema no es de mi autoría, este esquema viene en el libro de José Ayala Espino, el que les decía de economía del sector público, y lo que él tiene en su apartado precisamente de federalismo es lo siguiente, dice, aquí está la Constitución. Ujú. ¿Qué países tienen como parte superior la Constitución? Dicen, lo que rige a este país es la Constitución. Y de esta Constitución, muchachos, se va a derivar lo que es el gobierno central. ¿Mm? De esta misma Constitución se va a derivar lo que son el gobierno estatal y municipal. ¿Mm? Y de esta va a manar también el gobierno local. ¿Estamos de acuerdo, niños? Eso es lo que señala este esquema. ¿Qué pasa con las otras formas de gobierno o por qué hace tanto énfasis en el federalismo? En este texto, muchachos, José Ayala Espina dice, ok, hay otro tipo de gobiernos, no es que no sean gobiernos constitucionalistas, ni dictaduras, ni nada, muchachos. Dice, fíjense cómo está, esta es la Constitución y esto es lo de los gobiernos federales. Ajá. Ahí está. Y hasta pone algunos ejemplos. ¿Qué países son gobiernos federales? Pone a México, pone a Estados Unidos, pone a Alemania, pone a Brasil y pone a Nigeria. Ajá. ¿Qué pasa con los gobiernos unitarios? Así son calificados, muchachos, gobiernos unitarios. En este caso, igual, está la Constitución, muchachos. Esa no deja de existir. Parte a un gobierno central perdón. Es un gobierno central. Y fíjense qué pasa aquí, muchachos. De este va a salir, perdón. Vamos a tener a un gobierno regional y de aquí vamos a tener a las autoridades locales. ¿Qué pasa en este caso, muchachos? Como dicen, todos tienen constitución, eso no lo estamos obviando. Fíjense aquí, muchachos, las decisiones que se toman de manera estatal y municipal, las tiene que autorizar el gobierno central en una forma de gobierno federal, o las tiene que autorizar el gobierno local, muchachos. Viene desde el federal, ¿no? ¿Seguros? A ver, vean esta. ¿A poco le estamos reportando al gobierno central en esta primera? Ah, ya. No, no se le reporta al federal. No se le reporta al gobierno central como tal, muchachos. Es más, vamos a ponerlo en un tema un poco delicado. Solo es el ejemplo. Muchachos, independientemente de nuestras ideas, hay estados en los que está aprobado el aborto hasta la semana 12, 16 en algunos casos, ajá, y en otros estados no. ¿Estamos de acuerdo? Por mucho que el estado diga, aquí sí se aprueba, y en otros estados no, ¿qué ha pasado, muchachos? Por decir, aquí en la Ciudad de México es legal la interrupción del embarazo. En otros estados no. ¿Podemos generalizarlo para todos o se tiene que respetar la constitución de cada uno de los estados?
¿Qué tienen que hacer los estados, muchachos? ¿Se respeta qué? ¿Cada estado qué hace? Sí, cada estado se respeta, ¿no? Su Cada constitución. estado se respeta. Vean aquí en los gobiernos unitarios, las decisiones que toma el gobierno regional, muchachos, parten de un gobierno central. ¿Sí queda claro? Por eso se llama gobierno centralizado. Este toma todas las decisiones y las baja. ¿Vamos bien? ¿Sí, niños? Ok. Voy a subir el pizarrón. Con base en esto, ¿qué pasa en términos de las finanzas públicas, muchachos? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? El federalismo. En términos fiscales, reflejan los costos y los beneficios de la descentralización. En los diferentes niveles de gobierno. ¿Qué se busca con esto, muchachos? Que se empiece a tener cierta autonomía y que cada estado, cada estructura de los diferentes niveles de gobierno sea responsable de sus ingresos y de sus gastos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se busca. Que cada estructura sea independiente, que cada estructura tome sus decisiones en función de su capacidad de recaudación y en función de las necesidades que tiene cada demarcación. ¿Estamos de acuerdo? Para lograr esto, muchachos, se recurre al sistema, con base en lo anterior, se recurre, está el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Su objetivo consiste en eliminar las situaciones de desequilibrio e inequidad que existen en materia de distribución del ingreso fiscal entre el gobierno federal, estatal y municipal. No sé si han escuchado, muchachos, de que, o es una expresión que luego se llega a hacer, de que en el norte se genera la riqueza para mantener al sur. Nunca, no sé si han llegado a escuchar esa expresión. Sí, que hasta Samuel García lo dijo en una entrevista. Sí, no, si el señor es que acá en el norte hacemos el dinero y se lo gastan en el sur, ¿no? Ojo, muchachos, a eso se refiere ese Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Debería, muchachos, de existir tal cual. Cada estado tiene su propio esquema de recaudación. Existen los impuestos locales, existen los impuestos federales, muchachos. De los impuestos federales, de ahí se distribuye, obvio, el presupuesto federal, los ingresos, los gastos, las obras federales, muchachos, pero además están las obras locales. ¿Qué debería pasar? Que entre toda la distribución a cada estado le debería de tocar un presupuesto que le permita cumplir con sus objetivos. El problema, muchachos, y la idea que se tiene de esta expresión es de que en el sur hay mayor nivel de desigualdad, entonces todos los recursos se van al sur.
¿Estamos de acuerdo? Ojo, esto no es algo reciente. Ese tipo de expresiones, muchachos, vienen. ¿Quieren saber desde dónde vienen ese tipo de expresiones? Históricamente, desde que México se llama México. Lo podemos poner desde la independencia. El norte, muchachos, debido a su lejanía con el centro de nuestro país, siempre se ha considerado más independiente y que ellos son capaces de generar la propia riqueza, porque dada la distancia que existía entre el gobierno central, muchachos, y los estados del norte, ellos se sentían más lejados y, bueno, no se sentían, estaban más alejados de las decisiones que se tomaban en el centro y por lo tanto ellos tenían que tomar decisiones de manera más independiente. De ahí que sean, es más, muchachos, de ahí que la independencia y también de que se hayan vendido los estados del norte, cuando lo de Santa Ana haya sido, entre comillas, relativamente fácil, porque esos mismos estados, muchachos, sentían que el gobierno central no los pelaba, así tal cual. Imagínense desde dónde viene semejante broncón, ¿sale? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué va a pasar con esto, muchachos? La idea de este sistema nacional es dar una redistribución del ingreso que permita a los estados cumplir con sus objetivos y empezar precisamente, muchachos, la idea de esto es cerrar las brechas entre los diferentes niveles de gobierno en materia de distribución y recaudación fiscal. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Sus principales organismos son la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. Vamos a tener, muchachos, un comité permanente. Vamos a tener la Junta Nacional de Coordinación Fiscal. Y por último vamos a tener, muchachos, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. Punto. Y con esto, muchachos, hemos terminado la materia de finanzas públicas. Han terminado su cuatrimestre. ¿Están ahí todavía? Sí, profesor. Perdón, maestra, es que Sí, mi internet está muy malo y no escuché nada de lo que dijo, perdón. No te preocupes, chaparta. Hemos terminado. Ya son libres como el viento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a pasar